soy Lía, soy parte de Rosal Organizado, Asamblea Territorial Autoconvocada de Vecinos de los Barrios Lastarri y Bellas Artes, y les damos la bienvenida a este espacio donde conversamos sobre diversos temas de interés social, político, cultural, en el marco de la discusión, reflexión y análisis de la sociedad que queremos construir y que se desprende de las movilizaciones sociales y el estallido del 18 de octubre de 2019. En este contexto, semana a semana conversamos con diversas personas para tratar diferentes temáticas y conocer más en profundidad sus perspectivas. Este programa podrán verlo a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook de Rosal Organizado, y también a través del programa Traficantes de Cultura de radiotouchtv.cl y a través de la cable operadora Mundo Pacífico. En este capítulo conversaremos con Estefanía Daroch Baltra, diseñadora y artista visual de la Universidad de Chile y lideresa de la iniciativa Para Remendar el Dolor. También con Camila Silva, bordadora voluntaria de este memorial. La iniciativa Para Remendar el Dolor nace como un ejercicio artístico, reflexivo y reparador en torno a la muerte por COVID-19 en nuestro país, así también como una crítica social al manejo de esta crisis sociosanitaria que busca poner en memoria a las personas que han fallecido por esta pandemia en nuestro país o a chilenos que han fallecido en el extranjero, justo cuando en estos días se cumplirá un año desde la primera víctima de este virus, pero también por el mal manejo de esta crisis por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, tenemos mucho interés en conversar con ustedes, Camila, Estefanía, para saber cómo partió esta iniciativa y qué significancia tiene remendar y bordar en memoria de las personas que han fallecido por el COVID-19 aquí en Chile. El origen de esta iniciativa parte desde el 17 de julio del 2020, la fecha en que fallece mi padre por COVID-19, y fue como un poco instantáneo después de, digamos, como el proceso de cerrar todas esas semanas de angustia que había pasado, en que me nació una necesidad muy profunda de que había que hacer algo. Entonces fue ahí que me comuniqué con Francisca Palma, que es una compañera de Frente Textil, una plataforma de bordadoras que existe en Instagram, y con ella comparto esta idea y me dice que sí, que lo hagamos, que pongámosle marcha, y desde ahí comienza la convocatoria. Y es así como, después de hacer este llamado, invitamos a personas que quisieran ser parte del equipo, y así todo fue virtual porque estábamos en cuarentena. Fue desde ahí, correos, qué sé yo, links, y nos conectamos y nos conocimos primeramente de forma virtual y trabajamos así durante meses, haciendo la convocatoria, tomando ideas. Ahí entra Paula Sierra Alta, que es de Rosal, Alicia Cebrián, que también vive en este barrio, fueron coincidencias eso, y Francisca Muñoz, que es de Curicó. Ella, como magíster en arte terapia, también es parte del equipo. Y bueno, fue más o menos como que desde el comienzo vino como con que había que remendar, como que algo tenía que ver con eso, porque cuando tuve toda esta experiencia, estar en el hospital y tener como el cruce con es terrible en realidad todo lo que pasa, por la morgue, después del funeral. Tú ves cómo está todo interrumpido y todo está como fracturado, porque no pueden haber abrazos. Está todo así como muy, digamos que, claro, la despedida, yo tuve la suerte de entrar a despedirme de él, pero también escuchaba en el mismo hospital a otra gente sufriendo por sus familiares. Entonces me di cuenta de que estaba como luto, estaba encerrado. En todas las casas estaba la gente pasando por esta pena, y no nos estábamos como uniendo, cada uno en su soledad, digamos, y desde ahí que nace la necesidad de hacer algo para que pudiéramos como visualizar en parte las pérdidas que estaban surgiendo, y también de alguna forma crear un proceso como de sanación. Claro. Eso es como el origen que tiene el memorial. Claro, creo que tú levantas puntos súper importantes de partida, como
estamos en encierro, estamos desconectados físicamente unos de otros. Además, la gente se ve impedida de, como decías tú, de despedirse, de tener los espacios y los ritos de cierre que tiene nuestra sociedad. Y en ese sentido, lo que ustedes hacen colabora para crear estos espacios, pero también, como decías, hay un montón de limitaciones dadas por el mismo contexto. En ese sentido, ¿cuál ha sido la manera de funcionar de ustedes y cómo han logrado finalmente llegar a este punto en que tenemos metros y metros de memorial y donde han intervenido manos y manos de muchas personas? Claro, la idea fue como convocar una base de datos popular, que la gente pudiera entregarnos los datos, porque también entendíamos que había una limitación en conseguir la información. Entonces, pero igual recogíamos de notas de prensa, historias, habían obituarios, y de ahí como que empezamos como a recoger nombres, y también a partir del llamado comenzaron familiares a contactarnos, inscribiéndose para bordar o para entregar los nombres de sus cercanos. Y se empezaron también a inscribir bordadoras. Es como así que me imagino que Camila también ve la iniciativa por las redes sociales y nos inscribe para participar. Y de esa forma fue como que empezamos a distribuir, digamos, los nombres. Y luego esperamos hartos meses para recibirlos. No fue instantáneo que empezaran a enviarlos. En noviembre, desde julio a noviembre, dimos el espacio porque sabíamos que también no era fácil para algunas personas tomar la aguja y hacerlo para un familiar, o incluso también en el caso de alguien que no conociera a la persona, porque igual sabemos que es algo como triste, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo ha sido para ti, que eres una de las personas que vivió una pérdida de manera personal, vivir ese proceso y sobre todo ahora encontrarte con que estamos a punto de cumplir un año del primer fallecimiento por COVID, que fue una mujer de 82 años que falleció en la comuna de Renca? Uh-huh. ¿Qué pasa ahora y cuál es ese sentir? Claro, ahora pasa que van a empezar a cumplirse aniversarios de estas muertes. Y ya, por ejemplo, se han pasado por las fechas ya hemos pasado la Navidad, pasamos el Año Nuevo, ¿no es cierto?, que fueron fechas simbólicas. Me imagino que mucha gente no fue lo mismo, independiente de que estuvieran teniendo ceremonias divididas como con sus familiares, había que estar consciente de esa falta de esa persona. No sé, pues por ejemplo, ahora yo coincidentemente ayer estuve de cumpleaños de mi papá. Entonces, claro, hace unos días atrás me dio una angustia, había pasado varios meses tranquila, pero es algo que viene y uno tiene que caer en recuerdos y ahora, por ejemplo, pienso que, claro, desde este 21 de marzo, la familia de esta primera señora que fallece va a tener su primer aniversario y así van a empezar todas las demás personas, digamos, a tener este ciclo de un año. Y es un año que es difícil, porque como sabemos, pasa todo esto de la cuarentena. Hay gente que perdió a más de un padre, hay gente que perdió a más de un familiar. Entonces, yo creo que debe ser muy difícil. Entonces, de cierta forma, y para nosotros también como equipo, sigue siendo súper fuerte que todavía estemos en esto y que este memorial siga creciendo. Entonces tiene todas esas cargas simbólicas y emotivas y eso, bueno, la verdad, eso. Sí, bueno, como decías tú, lamentablemente esto sigue pasando, sigue creciendo. En los últimos días, en varias ocasiones, han fallecido más de 100 personas por día. Nos estamos acercando a los 22.000 fallecidos en tan solo un año y las cifras siguen subiendo. Entonces, no creo que hable solamente a título mío cuando digo que hay mucho dolor en nuestra sociedad y también un poco de desesperanza. En ese sentido, Camila, para ti, ¿cuál ha sido la experiencia como bordadora? Sí, mira, mi experiencia ha sido
sanadora mental y emocionalmente, porque la verdad a mí me sirvió como un medio para canalizar esta pena y volcarlo en un documento textil para honrar a estas personas. Que yo, en la situación en la que yo me encontraba, yo sentía que era todo lo que yo podía hacer como artista para honrar a esta gente. Yo estaba encerrada en mi departamento porque soy asmática, y en ese momento en que surgió esta convocatoria yo tenía mucho miedo, estaba muy asustada, pero a la vez estaba muy consciente de lo afortunada que era de poder cuidarme, de poder quedarme en mi casa. Entonces estaba como con el sentimiento cansado, no sabía qué hacer. En eso me llegó esta convocatoria sin buscarla y empecé a escribir un correo como muy apurada, pensando que no iba a alcanzar a participar o que no me iban a leer. Como yo realmente estaba pidiendo la ayuda fatuamente, porque a mí no me ha pasado nada. Yo estaba pidiendo ayuda para poder hacer con mi pena algo para que esta memoria no se pierda. Claro. Para poder hacer algo contra el olvido de mi pena. Hay un tema súper interesante ahí, porque a lo largo del año pasado tuvimos que aprender a ver el tiempo también de otra manera. Como mencionabas tú antes, los bordados recién empezaron a llegar en noviembre y la iniciativa partió en julio, y hoy a marzo de 2021 vemos que también es algo que se va a prolongar en el tiempo. Y Camila, me gustaría preguntarte respecto a los nombres de las personas que tú has bordado. ¿Tú conocías a estas personas? No, no los conocía. ¿Y cuál ha sido la experiencia de bordar por personas que no conociste personalmente? Sí, mira, para mí la experiencia fue como, o sea, mi sentimiento al hacer esto era como de una profunda necesidad, y yo me sentía responsable como artista en este momento de tener que hacer algo con mis habilidades, desde mis herramientas, para hacer algo para contribuir a la memoria de esta gente que murió. Bueno, esa fue mi experiencia. Y una pregunta para ambas. ¿Cuáles creen ustedes que es la importancia que tiene el arte textil en el tema de la memoria? No, yo creo que el arte en general tiene la capacidad de ser un documento gráfico, de servir como documento gráfico de lo que está pasando. Y en particular, el bordado en el arte textil tiene esa cualidad de venir desde un contexto íntimo y silencioso, de movimiento repetitivo, de remarcar y a la vez documentar esta materia hecha de silencio. Entonces, de esta manera, el arte textil se transforma, pasa del ambiente privado a formar parte de nuestra historia y escribir nuestra historia. Entonces yo creo que lo importante del arte textil hoy es que se sale de los museos y sale a la calle y nos hace partícipes de poder escribir nuestra historia, seamos artistas o no seamos artistas. Yo creo que el arte en general, en estas instancias en que el arte puede salir a la calle, es que se convierte en un documento, en un archivo, más que documento, en un archivo sensible, permanente. Claro. Y que es súper importante destacar eso ahora, porque es muy contingente que nos hagamos parte de todo eso. Claro, gracias. Sí, lo que dice Camila, estoy absolutamente de acuerdo. Y tiene que ver también con que cada bordado tiene su propia singularidad, ¿no es cierto? Cada uno es de una persona, y todo esto, al unirlo, se genera como una especie de comunidad, se enlazan se vuelven a enlazar personas. Y la carga que tiene el memorial, no solamente el memorial textil en este caso por los fallecidos COVID, hay memoriales feministas, por los femicidios, quiero decir, tiene que ver como con la pérdida un poco violenta de una persona. Son como muertes que pasan repentinas o que están dentro de un contexto, y todas tienen esto de que está fracturado el proceso de esa pérdida de la vida, de cómo se perdió, y el memorial viene como a volver a hacer la ceremonia. Nosotros cada vez que desplegamos el lienzo, ceremoniamos nuevamente a estas personas que ya no están. Y así van como no quedando en el olvido, ¿no
es cierto? En una de las conversaciones que hemos tenido se ha visto que se ha mencionado como una animita textil, hacerle el paño a cada persona. Porque también se decoran con rosas, se decoran con símbolos, cada persona le pone como una característica que es en torno a la persona, y todo eso lo vuelve como una identidad propia a cada paño, y al ser algo que es además lindo, por muy trágico de lo que esté detrás, atrae de cierta forma, y en esa atracción la gente se da cuenta, ¿no es cierto?, como que se sorprende y descubre lo que se está queriendo decir, que es una denuncia, que es una memoria, que se está honrando a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucha relevancia el arte textil, como dice Camila, en torno a lo íntimo, porque es un proceso personal. Cuando tú estás bordando, todos sabemos que pasan muchas cosas subjetivas y creativas, todo eso se enlaza, y queda este resultado, queda este trabajo que es como este archivo que ella menciona, queda algo, se materializa. Y eso es como lo que también se busca, ya que no queremos que sean puras cifras, ¿no es cierto?, y que quede todo como en el olvido. Yo creo que por eso nosotros no somos, ¿no es cierto?, los originarios de este tipo de trabajo, y creo que nace así por muchas cosas en el pasado. Sabemos que la historia de la dictadura también se comienza a abordar, y es parte también de una forma para denunciar y también sobrevivir para algunas personas. Entonces tiene muchas cargas simbólicas, y hoy en día es parte de cómo nos estamos uniendo, yo también siento, porque hay un sentimiento como en el aire, una comunidad textil, ¿no es cierto? Todas como que nos apoyamos, las convocatorias participamos, las compartimos, y llega a más de alguna persona a representar y hacerla parte de su sentir, y para poder sanarse, para poder honrar, para poder liberarse. En el caso de los memoriales de femicidio, hay mujeres que lo hacen porque han sufrido la experiencia, hasta han estado muy cerca y pueden entender a la otra compañera. En este caso también pasa que la gente está empatizando con las pérdidas de los demás, y se nota en el cariño, en la dedicación, hay un respeto muy grande por lo que entregan para que esté presente en el memorial. Entonces nos humaniza y viene dentro de nuestra humanidad bordar. Entonces, eso. Sí, la verdad es que es increíble cómo representa esta unión, la entrega, el amor que hay en cada bordado, y la tremenda resistencia también en este contexto. Y te quería preguntar respecto como de los distintos bordados que vemos acá, porque no hay solamente bordados con nombre. Sí. ¿Nos podrías contar por eso Sí, mira, dentro de la convocatoria nos pedían a nosotras, como yo como participante extra, teníamos que escribir un correo, y a nosotros las niñas nos mandaban la información, el nombre, lo más que podían en realidad, nombre, edad y lugar de residencia de la gente, para que nosotros pudiéramos escribir todo eso en el paño. Pero a lo largo del tiempo empezaron a surgir el problema de que había mucha gente que no fue reconocida por sus seres queridos, o gente que no tenía a nadie, o gente que no tuvo la posibilidad de llegar a algún centro de salud. Entonces, por ese motivo es que se pueden encontrar distintos paños en los que solo hay un bordado simbólico. Es como es un bordado simbólico, que no tiene palabras en algunos casos, o tienen palabras a la vez como para recordar que es para la memoria de alguien, pero en realidad no es nadie con nombre y apellido que nosotros podamos conocer o podamos identificar. Es más bien un bordado que con mucho respeto, obviamente, pero es simbólico.
Claro, podemos observar una multiplicidad de historias. También uno al observar el memorial se va dando cuenta que hay personas de diversas ocupaciones, edades, y también el amor y la dedicación que ha puesto cada bordador en rescatar características e historias personales. Pero también encontramos estos paños azules con estrellas. ¿Nos podrían contar qué representan las estrellas? Gracias. Claro, la idea de los paños azules con estrellas es originaria de Alicia, nuestra compañera, quien, viendo que, claro, no íbamos a poder tener todo el universo de nombres para el memorial, pero sí teníamos las cifras por regiones o los antecedentes por comunas. Entonces ella quiso en un paño azul poner estrellas por cada persona de las regiones. Claro. Y así en el fondo podemos llegar a estas, digamos, 20 y tantas mil representaciones. Uh-huh. Los formatos originales son los paños de 30 por 30 y de 15 por 30, que son horizontales. Y luego surgieron estos de 15 por 15, que son paños más chiquititos, que son los que tienen imágenes simbólicas. Pero también hay algunos, como este caso, que también es de un anónimo. Por ejemplo, parece que esos son los antecedentes incluso de mineros, de personas que sabíamos que habían fallecido como en esas regiones, pero no estaban los nombres. Muchos datos eran anónimos, mujer, o por ejemplo cuando también sacamos la cifra, eso fue el año pasado, hoy en día no sabemos, pero de niños. Uh-huh. Y también por los niños hicimos una solicitud para que hicieran paños simbólicos. Y de esta forma se ha ido así conformando poco a poco con todas las características que cada bordadora le ha dado. Por ejemplo, bueno, tenemos las palomitas. Esto, por ejemplo, es técnica de arpillera. No sé, pues aquí ellas juegan y les colocan brillitos, ella le hizo un banderín. Acá, por ejemplo, para un bombero hicieron como el emblema, ¿no es cierto?, el escudo. En otros casos, no sé, pues también sabemos, hay personas mapuches que han fallecido, y también por ahí está dedicado a una mujer mapuche que fue la primera en fallecer, y así. Entonces, todos le dan como una connotación en torno a la historia cuando tenemos datos sobre la historia de la persona, o algunos familiares nos pedían que colocáramos como un lema o una frase que tenía su familiar, y las personas, algunos se han conocido incluso, entre la bordadora y el familiar han tenido como contactos, y en algunos casos hay gente que nos ha pedido poder quedarse con el bordado claro, para los familiares, y en esos casos también hemos cedido, porque en realidad es parte del proceso. No somos muy abiertas en la técnica, en la expresión, en la necesidad, y si después de hacerlo y quieres tenerlo, bueno, es parte de que tú puedas tener eso y que te haga sentir bien. Así que, porque esto es un trabajo para en el fondo sanar. Entonces, eso es como su principal, digamos, característica. Y en ese sentido, y viendo el memorial, y que el bordado también es una actividad que cualquiera con un hilo, una aguja y un trozo de tela puede realizar, ¿de qué manera alguien puede sumarse a participar del memorial? ¿Todavía se puede bordar? Sí. Lamentablemente, sí. Sí. Lamentablemente, claro. Nosotros en un momento pensamos, ya, vamos a dejar hasta aquí el memorial, pero luego fue como, no podemos. O sea, estamos todavía en esto. Hay aún personas que están pasando por esta situación en sus casas y tenemos que ayudarlas. Entonces, por eso el memorial sigue abierto. Hacemos un llamado a que la gente se sume, todos los que quieran, o que vean que puedan invitar a alguien, o quieran a un colega, por ejemplo, honrarlo y entregarnos su nombre. No sabemos todavía la fecha de cierre, simplemente va a continuar mientras estemos todavía en este proceso, porque sabemos que más de algún familiar o alguien necesita este tipo de herramientas
por muy pequeña, porque yo a veces soy muy humilde al decir que en realidad esto es un granito de arena, porque todo el proceso del luto, claro, o sea, es mucho más extenso, pero la necesidad de honrar, la necesidad de honrar es parte de lo que queremos que siga existiendo. Para participar tenemos nuestras redes sociales y un correo. El correo es bordadosparaRemendar@gmail.com, donde nos pueden escribir consultas, nos pueden enviar el nombre o inscribirse para participar. Y en las redes sociales, que es Para Remendar el Dolor en Instagram, pueden ver la historia del proyecto, siempre está actualizado, hay muchas imágenes y también si pueden googlearlo van a encontrar notas de prensa. Tenemos un Facebook también donde hemos subido información, que también es Para Remendar el Dolor Memorial Textil. En esas 3 redes sociales, y tenemos un canal de YouTube, que también porque eso ha pasado también en torno a todo esto, el proceso del arte textil, han habido conversatorios, se han creado como encuentros textiles, todo dentro de la misma virtualidad, pero hemos podido enlazarnos con más bordadoras y colectivos, y en el canal de YouTube que se llama Para Remendar el Dolor, tenemos entrevistas, hay charlas, y ahí también hay mucha información para las personas que quieran ver. Tenemos registros del primer encuentro, que fue el 1 de noviembre, cuando comenzamos a recibir y unir los paños. Todo eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, y como les digo, escríbanos al correo todos los que quieran participar. Bueno, para ir cerrando, quisiera agradecerles por conversar con nosotros. Agradecerle también a todas las personas que han sido y que siguen siendo parte de Para Remendar el Dolor. Esperamos, a través de nuestro pequeño aporte en esta entrevista, amplificar las redes y colaborar para que este ejercicio de unión, de empatía y de resistencia siga creciendo. Esperamos también que hayan cada vez menos nombres para sumar al memorial. Sí. Claro. Queremos agradecerle a nuestras invitadas y también a todas las personas que han participado y seguirán participando para remendar el dolor. Agradecerle a todos quienes se conectaron y nos han escuchado. Esperemos que este diálogo les deje muchas respuestas, pero que también abra espacio para nuevas reflexiones. Darle las gracias al espacio, a Rosario Organizado, y también invitarlos para sumarse al proyecto, y también darte muchas gracias por la entrevista, que nos sentimos súper amena, a Camila también por participar. Muchas gracias. Y queremos dejarlos invitados desde ya a seguir nuestro próximo programa y a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y también a escucharnos en el programa Traficantes de Cultura en Radio Touch y a través de la cable operadora Mundo Pacífico. Muchas gracias. A través de las pantallas de Radio Touch TV y quienes nos verán a través de Mundo Películas y de Libro Show, para hoy hablar de cultura. Bueno, nos hemos dedicado en este ciclo ya casi 3 años de programa a hablar de cultura, pero a la vez a hablar con la política desde la cultura. Y para eso hoy nos reunimos con Sebastián Milos, presidente de Fuerza Cultural, además de creador y director de Portal Disc, además de parte de la directiva de IMI Chile y miembro del Consejo de la Música. Sebastián, bienvenido, muchísimas gracias por aceptarnos, a abrir esta ventanita para poder conversar acerca de esta quijotada que es transformar la cultura en un partido político. Sí. Gracias por la invitación. Efectivamente, es nadar contra la corriente, 100%. Ahora, nace Fuerza Cultural, para ser justo, nace en un contexto en el cual creíamos que todo es posible, ¿no es cierto? O sea, justo post 18 de octubre, la primera idea de Fuerza Cultural fue en una mesa de trabajo en Matucana 100, en un cabildo cultural, en el fondo con muy buena convocatoria, con mucha energía, cuando estaban las manifestaciones sucediendo en la calle. Y en ese contexto nos reunimos unas 12 personas en Matucana 100 a hablar de política y cultura, y ahí nace la idea de decir, ¿por qué no existe un partido de la cultura?
un partido de alguna manera que tenga, obviamente, dentro de su ideología política, una claridad en muchos temas, todo eso, pero que su espíritu nazca desde la cultura. Y lo debatimos bastante, algunos creían que era una locura, ninguno tenía mucha experiencia como para decir qué tan difícil era, pero empezamos a investigar ahí mismo, fueron 2 días completos de trabajo, y nos dimos cuenta en el fondo de 3 cosas: que era posible, técnicamente hablando, era factible, digamos, era necesario, la cultura tenía mucho que aportar en la política, en los cambios que se venían, tenía también mucho que aprender de política, la cultura, la política de cultura y la cultura de política. Entonces, estaban muy alejados esos 2 mundos en general, y que era un buen momento para hacerlo, justamente por este contexto, en el fondo, de cambios que se venían, de una posible nueva constitución. En ese minuto todavía no estaba tan claro cuál iba a ser el camino constitucional, pero decidimos, después de estas 2 jornadas de trabajo, decir, bueno, intentémoslo. Entonces ahí nos tocó anunciar en el plenario final, me tocó pararme ahí en el escenario, de Matucana Sierra, y decir, estimado, hemos tomado una decisión, vamos a intentar formar el primer partido de la cultura en Chile. Y después nos dimos cuenta que era y en el mundo, porque no había otro partido de la cultura en el mundo. Así que aplauso, así como todos preguntando, oye, pero ¿cómo? No sé qué. Bueno, y ahí partimos, empezamos a hacer las primeras reuniones, asambleas abiertas, empezamos a invitar gente, se empezó a formar un grupo humano tremendo, rápidamente empezó a llegar gente que yo ni conocía, era muy loco esto, que había surgido una idea como entre gente cercana, y de repente había gente que llegaba así porque había escuchado que había una asamblea abierta, y llegaba interesado, aportando, y se empezó rápidamente a tomar vuelo, como te digo, en un contexto más con tanta energía, que era un tremendo motor para armar Fuerza Cultural. Entonces yo te diría que los 2 primeros meses avanzamos probablemente más que lo que nos hubiéramos imaginado y lo que pudimos avanzar después, porque después vino la pandemia, llegó en marzo, ¿no es cierto? Todo esto, te digo, fue en noviembre, diciembre, fue los meses muy, muy intensos. Después vino, bueno, el verano, nos tocó hacer la inscripción en la notaría de Fuerza Cultural para empezar como el trámite más formal. Lo logramos, costó, pero lo logramos. Y pucha, y de repente empezamos a escuchar que venía este virus de China. Dijimos, chuta, ojalá que no llegue a Chile, porque claramente no era una buena noticia para nada, para el movimiento social, para Fuerza Cultural, para el Chile, etc. Y llegó. Y ahí fue como fue un balde de agua fría tremendo, porque de alguna manera todas las prioridades, sin quererlo, sin proponernos, cambiaron para todo. Empezamos todo en modo medio sobrevivencia, además que mucha gente que estaba formando parte de Fuerza Cultural un poco dependía del trabajo escénico, digamos, había músicos, actores, no solamente, para aclararlo al tiro, no un partido de los artistas, pero había gente, entonces, gente importante, parte de la directiva, que de alguna manera como que esto fue un golpe tan fuerte que de alguna manera como que nos golpeó, claramente, y nos puso en un escenario muy, muy difícil. Y después en septiembre, perdona si me estoy respondiendo demasiado rápido, pero en septiembre pasamos toda esta etapa de pandemia bien complicada, y en septiembre hubo un segundo hito que fue que el CERVEL por fin, porque nos costó harto, nos dio el paso para hacer partido en formación, que es como ya el CERVEL como que dice, ya, ok, está todo aceptado, lo que presentaron los documentos, etc. A partir de hoy tienen 7 meses para conseguir una cantidad mínima de afiliados en Chile para que se puedan inscribir como partido. Y en eso estamos, en este minuto, en ese proceso estamos queda poco para que se cumplan esos 7 meses, y ha sido bien, tremendo desafío, difícil, hemos avanzado, pero también con hartas dudas, porque también se nos empezó a mezclar con el proceso constituyente, entonces también los objetivos del mismo Fuerza Cultural de alguna manera como que estaban un poco así como divididos, si poner toda la energía en inscribirnos como partido, o volcarnos más bien al proceso constitucional, apoyo a candidatura, etc. Ese es un poco el escenario. Sí, dale. Ya hablaremos de eso. Pero aquí también tenemos, en el breve tiempo que tenemos, hablar de la industria, pasar desde, y aquí la experiencia tuya, Sebastián, desde la industria musical, cultural, a armar listas,
manejar o liderar un partido en formación, llevar candidatos a la convención, no es tarea sencilla en todo caso, porque estamos hablando también de un partido político, y sobre todo porque los partidos políticos, muchos en el pasado, se abanderaron mucho con la cultura y que hoy todos ellos la abandonaron. Así es. Sí, o sea, de partida, una muy buena pregunta, porque nos dimos cuenta rápidamente que la agenda gremial es total y absolutamente distinta a una agenda política. ¿Ya? Son totalmente distintos. Y yo soy parte fundador de un gremio, IMI Chile, ¿no es cierto? Industria Musical Independiente, que reúne a sellos, empresas de la música. Y es increíble que son mundos total y absolutamente distintos. Muy válidos ambos, digamos. Y yo soy súper abanderado con IMI, lo quiero mucho y me encanta. Pero tiene su lógica, o sea, ahí no se habla de política, en el fondo, ¿ya? Se habla del sector de la música, de la industria musical, de la exportación, ¿no es cierto? Es otra lógica, es una lógica mucho más de empresas, y está bien, y además que son empresas chicas y que necesitan subsistir y todo. Pero, y en cambio, en el camino más político, de alguna manera como que se deja muy de lado lo gremial. Está como muy, de alguna manera, entre comillas, vetado, digamos. O sea, nadie quiere que un partido se convierta en un gremio. Nadie quiere que dentro de los objetivos de un partido esté, no sé, conseguir más fondos públicos, por ejemplo. ¿Se entiende? Como que en el fondo eso queda como acotado más bien a los intereses gremiales. Entonces, un poco, ¿cuál es el objetivo de Fuerza Cultural? Y que fue bueno que desde un principio como que lo delineamos así, fue, bueno, varias cosas. Una, no ser un partido no ser un partido de los artistas, ¿ya? No ser un partido de los trabajadores de la cultura exclusivamente. No ser un gremio político. O sea, definimos cosas como muy claras. Y que sea más bien como una lógica como inversa a la que uno podría imaginarse. Que en el fondo sea cómo desde la cultura, cómo desde nuestro ámbito cultural podemos aportar a mejores políticas públicas. Y no cómo las políticas públicas pueden aportarnos a nosotros como agentes culturales. ¿Se entiende? O sea, como en el fondo dar como un poco vuelta a la tortilla y decir, bueno, la cultura tiene mucho que aportar a la política, tiene mucho en el fondo que tiene que estar mucho más presente, se hace necesario las decisiones públicas, digamos, de todo nivel, no solamente estoy pensando en el Congreso, pero también, pero en los consejos municipales, en todas las instancias donde se toman decisiones, normalmente los criterios que se toman son criterios muy económicos, jurídicos, administrativos, ¿ya? Técnicos, todo lo que quieras, pero muy poco criterios culturales, muy poco de criterios que en el fondo tengan que ver con la identidad local, ¿no es cierto?, con el tema del territorio, no sé, con el respeto a las diversidades, a los pueblos originarios. O sea, hay muy poca conciencia cuando se toman las decisiones. Y además, como que casi como que pareciera como intencional, nunca son, como que están totalmente ignorados. Las personas como que podrían aportar mucho en esa área, no las invitan a las discusiones, a las redacciones de las leyes, a las indicaciones. A nosotros nos pasaba mucho como IMI, que en el fondo éramos totalmente ignorados cuando incluso se discutían leyes que afectaban directamente a la música, ¿no es cierto? Ni siquiera nos pescaban, nada, ni siquiera un mail, una invitación a reunión. Entonces, de alguna manera como que sentimos que la cultura y la gente que de alguna manera como que pone por encima la cultura a otros criterios, tiene que estar más presente en esas decisiones. Eso, entonces sentimos que Fuerza Cultural puede tener un rol muy concreto ahí. Por ejemplo, teniendo candidaturas con compromiso cultural en instancias como concejalías o la misma convención constitucional, y por qué no después diputados, alcaldía, etc. Eso, pero como una especie de camino para lograr ese objetivo más profundo. Pero desde el nacimiento de Fuerza Cultural hasta la fecha en la que estamos, no deja de ser un hito bastante importante que lleve la cantidad de candidatos, bueno, sea en la lista del apruebo, en la Comunidad por la Dignidad, pero que lleven candidatos patrocinados por Fuerza Cultural. No deja de ser que, vaya, estos tipos la empujaron, la remaron, y lograron meter gente obviamente dedicada que viven trabajadores de la cultura en el fondo.
Sí, pues, mira, la verdad las cosas, si me hubiera preguntado hace 2 meses si pensábamos estar en esta situación a un mes de las elecciones, tener candidatos como de fuerza cultural, la verdad que no estaba dentro de los planes hace 2 o 3 meses quizás. Lo que pasó fue que como fuerza cultural empezó a agarrar vuelo, porque empezó a formarse un movimiento interesante que metía cierto ruido, ¿no es cierto? Teníamos redes bien activas. Empezó a funcionar, en el fondo, a tomar vida, Fuerza Cultural, nos empezaron a invitar a otras instancias más amplias de participación. Entonces, primero nos invitaron a un pacto que se llama Pacto Constituyente por Chile, después nos invitaron a ser parte de un pacto nuevo que se estaba armando, que era Dignidad Ahora, nos invitaron a ser parte de la Comunidad por la Dignidad, después a través de Dignidad Ahora pasamos a ser como medios invitados, indirectamente en esta gran lista que se llama Pro Dignidad. Entonces, como que sin darnos mucho cuenta, estábamos metidos de repente en las grandes ligas, digamos, de la política, y en reuniones en Zoom, no sé, con la Camila Vallejo, con Jaime Mulet, con Giorgio Jackson. Era como muy loco que 3 días antes no se nos hubiera pasado por la cabeza, y estábamos ahí en reuniones que además eran muy relevantes, porque finalmente eran como el mapeo electoral de la lista, en el fondo, de las fuerzas transformadoras que se llamaban en ese minuto, que en el fondo era la lista que iba a reunir a todos los movimientos y partidos que no eran de la exconcertación, por ejemplo. Entonces era una tremenda lista, y ahí estaba Fuerza Cultural medio tímido, sin candidato en ese minuto incluso, y sin tampoco ninguna posibilidad de exigir nada, pero sí aprendiendo mucho. O sea, en el fondo era como aprendizaje, como a la vena de cómo en el fondo se manejan estos temas. Y debo decir, y lo digo con bastante sorpresa y con sinceridad, bastante mejor de lo que me hubiera imaginado. O sea, eran reuniones bastante más, uno siempre se imagina que son así a codazo limpio, ¿no es cierto?, que se sacan los ojos en estas reuniones como de negociaciones, y en realidad era bastante civilizada la conversación, un poco cómo hacían, como de alguna manera poniendo de acuerdo en los distritos. Es que yo creo que se estaban recién conociendo. Después de un rato, en la cara. No, eran todos viejos zorros. O sea, ahí había unos, pero expertos. No, pero te diría que bastante mejor. Yo creo que a todos nos sorprendió, incluso algunos que ya llevan años de decir con esto, a todos nos sorprendió que de alguna manera como que sí había como una conciencia de que era muy importante lograr esa unidad, por lo menos de los partidos que no fueran de la exconcertación. Porque esa unidad se logró bastante al final. Entonces, como que de alguna manera cuando hubo esa conciencia y nos dimos cuenta todos de que se podía, que no era una locura pensarlo, como que todos remaron para que resultara. A todos les parecía bien, o sea, era importante lograrlo, también estratégicamente era positivo. Entonces, de alguna manera como que todo fluyó bastante bien. Bueno, entonces ahí estábamos nosotros metidos y de repente pasó algo como medio chistoso, que era como no sé si puedo contar esto, pero ya, bueno, la voy a jugar. Uy, me encanta, me encantan las polémicas. La tontera, si me retan me da lo mismo. No, pero nada, eran como las 4:30 de la mañana. Y eso es lo otro, súper trabajólicos. Eran reuniones que partían a las 7 de la tarde, después de las pegas, y ya 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ya, distrito 6, ya, terminamos el distrito 6, 4:30 de la mañana, vamos al distrito 7, o sea, ¿cuándo paran? ¿Cachai? Era impresionante como la capacidad de trabajar. Bueno, había un plazo que está ahí a la vuelta de la esquina, y de repente, en un distrito, fue como, oye, este distrito, el distrito 8, como que no estaba, a diferencia de otros que estaban muy poblados de posibilidades, el distrito 8 como que se comentó ahí de que faltaba algún liderazgo femenino, como que habían tratado como de equilibrar también como el tema, había que hacerlo, el tema de la paridad y todo, y de repente fue como, chuta, aquí como que nos falta una mujer bien líder, así como ojalá conocida, que popular para el distrito 8, entonces, ¿alguien conoce a alguien? Y yo pensé, chuta, la Patricia López, que era parte de Fuerza Cultural, entonces levanté la mano, así fue como, oye, les tincaría la Patricia López, no sé si la conocen, actriz,
pero por supuesto, todo el mundo la conocía, la querían, algunos incluso la ubicaban personalmente, así que fue como buenísimo, excelente alternativa, y listo, y quedó anotada la Patricia López, y no había ni preguntado a ella, yo no tenía idea que la estaba proponiendo para ser convencional. Ahora, tenía mucha fe que me iba a decir que sí, porque sabía su interés político y social y todo. Así que fue medio anecdótico. Fue como que, oye, vas a ser convencional, ¿qué? Fue un poco así, sí. Debo decir que fue así. Ahora, todo fluyó muy bien, a pesar de que me costó mucho ubicarla, porque justo todo esto era en el verano. Entonces, yo corté, todo hasta las 5 de la mañana, y yo dije, chuta, ¿qué hago? ¿La llamo ahora? Qué susto que me dijera que no. Ya, le mandé un WhatsApp, no me respondió. Al día siguiente no me respondía, ni siquiera veía el mensaje. Al día subsiguiente tampoco. Y me empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la Patricia López? ¿Está confirmada? No sé qué. Necesitamos sus datos, el root. Y no me contestaba, yo estaba desesperado. Hasta que, claro, caché que estaba sin conexión en el Valle del que en unas jornadas de meditación, no sé qué. Y me llamó por teléfono, yo la había contactado por todos lados, por las redes sociales, por todos lados. Y me dice, sí, feliz, me encantaría. De hecho, como que siempre, o sea, desde que surgió esta posibilidad, hubiera querido hacerlo y bueno, que te agradezco. Bueno, influyó todo muy bien, así que es nuestra candidata estrella, digamos, nuestra candidata que nace desde Fuerza Cultural para la Convención Constitucional. Pero aparte, tenemos 7 candidaturas a concejalías que son nacidas desde Fuerza Cultural, o sea, a propuesta de Fuerza Cultural. Y además creamos una plataforma de apoyo a candidaturas que no sean de Fuerza Cultural, necesariamente, digamos, si hay alguna por ahí de Fuerza Cultural que todavía no nos haya avisado que es candidato, que lo haga rápido, pero que puede ser de otros partidos, o independiente, idealmente, que tengan un fuerte compromiso cultural, claro, objetivo y todo, y que de alguna manera quieran nuestro apoyo, se pueden inscribir en la página web y nosotros en el fondo como que les damos un cierto soporte sencillo, que en el fondo es crearles como una paginita web dentro del sitio Fuerza Cultural, hacerle unas gráficas, invitarlo a algunos talleres, capacitaciones. Este jueves, por ejemplo, va a tener una capacitación de gasto, ingresos, gasto y rendiciones electorales, capacitaciones más técnicas, digamos. Vamos a hacer, no sé, distintas actividades que vamos a planificar de aquí al 11 de abril. Así que está bueno, obviamente un aporte es totalmente desinteresado, es gratuito, entonces ojalá que las candidaturas que sientan así como que en el fondo tienen un especial espíritu en la cultura, que nos contacten y si viene ese formulario y cosas que se sumen como a esta red de difusión que ya nos están preguntando, mucha gente nos pregunta, gente que ni siquiera es de Fuerza Cultural nos manda correo, nos dice, oye, me interesa mucho la cultura en Chile, no sé qué, ¿a quiénes apoyan ustedes en Distrito 7, por decirte algo? ¿Cachai? Entonces, también, un poco para tener esa respuesta bien clara, queremos ojalá mapear, o sea, que por lo menos tener un candidato o candidata en cada distrito, así que apoye Fuerza Cultural. Quiero irme, obviamente, en los minutos que nos quedan de esta grabación, a un comunicado que muy amablemente me mandaste al WhatsApp. Fuerza Cultural posterga su objetivo de convertirse en partido político para volcarse al proceso constitucional. Y quiero citar la última parte en todo caso. Habiendo hecho una consulta abierta a todas las personas que participan en Fuerza Cultural, hemos decidido con mucha convicción y humildad postergar nuestro objetivo de inscribirnos como partido político. Eso no significa que estamos rindiéndonos, por el contrario, volcaremos toda nuestra energía en apoyar a candidaturas con un fuerte compromiso en el ámbito de la cultura. Participaremos activamente en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Nos fortalecemos como movimiento político-cultural aprovechando el enorme aprendizaje en estos meses y eventualmente volveremos a convocar la formación de un partido cuando las condiciones internas y externas sean más adecuadas. Hablabas hay algunos puntos del comunicado que me mandaste que lo tocaste muy claramente, pero no hay aquí es el riesgo de, en el fondo, volver a empezar el proceso de ser partido político. No es como sí. No es como una pausa institucional y en el fondo volver con cuando me falta este papel y estamos ok. Sí, es que no, mira, no es tan así. Lo que pasa es que es bien especial el proceso que hay que cumplir para ser un partido. Básicamente, para
como clase, una pequeña clase de educación cívica partidaria. Por favor, profesor. Lo primero, en el fondo, es tener una directiva. O sea, primero formar un movimiento, ¿no es cierto? Un grupo de gente que de alguna manera comparte ideología, ¿no es cierto? Y sin ninguna formalidad. Una vez que uno decide ser un partido, tiene que elegir una directiva provisional, un tribunal supremo provisional, redactar unos estatutos, que son unos estatutos bastante más complejos de lo que yo me imaginaba al menos, y lograr, y poner un día, y lograr que durante todo un día vayan al menos 100 personas a firmar esos estatutos en una notaría. ¿Ok? Ese es como el primer, es como un juego de pruebas, así, como de los scouts. Así. Es como, ya, en la notaría, que lleguen más de 100 personas a firmar su estatuto. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Es un requisito complicado, porque en el fondo, cuando uno está recién partiendo, la gente en el fondo como que está recién como conociendo, es como que es difícil como pedir, oye, anda a firmar los estatutos, porque en el fondo pasan a ser como fundadores de un partido, ¿no? Bueno, pero nos pasó ahí una anécdota tragicómica que ya la voy a contar. La primera vez lo hicimos el 19 de enero, ¿ya? Del 2020, ¿no es cierto? Claro, 2020. Y estábamos felices porque llegaron 114 personas y se necesitaban 100, ¿ok? Entonces estuvimos todo el día en la notaría, perfecto, llegaron 114 personas, celebramos, pucha, qué bueno que lo logramos, no teníamos ninguna certeza, ya, bien. Entregamos todo al CERVEL, ¿no es cierto? Y ahí esperando que nos dieran el paso para hacer partido en formación, que es la siguiente etapa, ¿ya? Bueno, resulta que como a las 2 semanas nos responde el CERVEL diciendo, lamentablemente, de las 114 firmas que ustedes presentaron, fueron objetadas 15, o sea, quedaron con 99 firmas válidas. Mentira. No, de 100. No, yo te juro que pensaba que era una joda de Tinelli, bueno, así como que no puede ser. Y bueno, y fuimos caso a caso, llamándolos por teléfono a estos 15 objetados, digamos, y bueno, y efectivamente, lo que pasó es que de esos 15 había 14 que figuraban militando en un partido sin saberlo. ¿Sí? O sea, estaban inscritos en RD, bueno, en el PC, o en el PS, algunos incluso un partido de derecha, sin tener idea. ¿Sí? Bueno, después ya ahí cachamos que hubo un periodo que hubo mucho como registraje raro y también hubo inscripción en partidos así como que tú firmabas por el tren a San Antonio o por proteger las ballenas y terminabas afiliado a un partido. Bueno, pero y no logramos resolverlo. No hubo caso, el CERVEL no nos permitió, o sea, no hubo ni una flexibilidad ni nada. Bueno, así que tuvimos que hacer todo nuevo. Citar otro día, hacer todo el invento nuevo, ya en febrero, entonces era más difícil. Pero ahí, bueno, llegaron 125 personas y ahí fue solamente una objetada, porque nos preocupamos antes de que revisaran ese dato, que no era menor. Bueno, y ahí entonces empezó una etapa, ahí se supone que el CERVEL, si te acepta los estatutos, con las 100 firmas válidas y todo eso, uno pasa a ser partido en formación. Ahora, ahí pasó que estuvimos muchos meses, o sea, de febrero a septiembre, en que el CERVEL nos objetaba los estatutos, nos hacía reparo, por cosas tonteras, cosas así como, nosotros, claro, hicimos unos estatutos como un poco más, teóricamente más modernos, más horizontales, como que le tratamos de meter un poquito de identidad a lo que queríamos de un partido, etc. Pero el CERVEL nos objetaba todo lo que fuera así como innovador, y nos decía, no se puede, tiene que tener una directiva de mínimo 5 personas en cada comuna. Entonces era como todo así, como no se puede. Y nos rebotaba los estatutos, y estuvimos así desde febrero hasta septiembre. Y en septiembre, por fin, el 16 de septiembre, para ser exacto, nos dicen ya, ok, ahora sí que sí, pasan a ser partido en formación. Y desde ese día tenemos 7 meses para conseguir una cantidad mínima de afiliados por región, ¿ya? Cada región tiene una cantidad mínima de afiliados que si uno la consigue, uno puede inscribirse en esa región, ¿ya? Ahora, para inscribir Fuerza Cultural y que todo este proceso no se pierda completo, hay que conseguir ese mínimo en 3 regiones contiguas que limiten territorialmente, ¿ya? Y es bien difícil, o sea, no son grandes cifras. Estamos hablando que las regiones chicas, el mínimo son 500 personas, en la región metropolitana son 6.800, ¿ya? No parecen cifras astronómicas, pero en realidad, en la práctica,
a cada persona que se afilia, yo creo que hay que beatificarlo, porque la gente está, pero ya más reacia a firmar nada, en el CERVEL menos, un partido político menos. Entonces, en el fondo nos pasaba la paradoja que teníamos un montón de gente participando, súper activamente, embaladísimos con la idea incluso de ese partido, pero muchos de ellos no estaban dispuestos a afiliarse. ¿Sí? Entonces y sabiendo que había plazo hasta abril, como que de alguna manera iban postergando el tema, como diciendo, lo hago en abril, total, era el CERVEL, era una cuestión muy fácil. Entonces nos empezó a pasar que empezamos a avanzar como orgánica, pero bastante menos en las afiliaciones, por un lado. Y por otro lado nos dimos cuenta como que en el fondo Fuerza Cultural empezó a tomar como una vida propia, más allá del objetivo de convertirse como partido. ¿Cachai? Lo que tú decís, por ejemplo, esto que empezamos a tener candidaturas propias, que nos empezaron a invitar como movimiento, no como partido, a instancias mayores de participación, donde podíamos opinar, donde podíamos alegar y podíamos proponer y nos respetaban bastante. De hecho, como que nos querían harto porque somos bien activos. Entonces, como que de alguna manera como que empezamos a darnos cuenta, muchas veces nos cuestionábamos y decíamos, chuta, ¿será el único camino ese partido? Y era como, chuta, no, evidentemente podemos hacer muchas cosas sin ser partido. Pero bueno, igual seguíamos con la idea de continuar y ojalá convertirnos en partido. Pero hace, 3 días, en el Consejo Fuerza Cultural dijimos, como que nos cuestionamos de verdad el tema. Así fue como dijimos, tenemos que tomar una decisión respecto a esto. Si es que porque justo nuestro plazo de inscripción termina el 15 de abril, justo con las elecciones, ¿cachai? Entonces, en el fondo ¿a qué le vamos a poner toda la energía en este mes que nos queda de finales de marzo, mediados de marzo y abril? ¿Nos vamos a jugar la vida por conseguir esas afiliaciones en 3 regiones contiguas? ¿O nos sacamos un poco esa carga ahora y ponemos esta energía en apoyar el proceso constitucional, apoyando candidaturas, proponiendo programas culturales, no sé, haciendo conversatorios, ¿cachai? Que en el fondo no eran el trabajo así duro de afiliación. ¿Sí? Y fue como, chuta, qué buena pregunta, como que nadie lo había querido un poco plantearse, nadie se atrevió mucho a cuestionárselo, pero fue ya, hagamos una consulta abierta a los afiliados de Fuerza Cultural, o sea, a los adherentes de Fuerza Cultural. Perfecto, hicimos una encuesta online, la mandamos por los WhatsApp de Fuerza Cultural, contestaron harto, una buena participación y fue muy, muy clara la opción por postergar nuestro objetivo de inscribirnos como partido, postergarlo para más adelante en el fondo, cosa de ahora enfocarnos en el proceso constitucional. Ahora, si cuando queramos retomarlo, si es que en algún minuto decidimos retomarlo, y cuando estemos mejor preparados también, porque hay que decir que también nos tocó un contexto muy difícil, estuvimos todo el tiempo en estado de emergencia, con un sentimiento antipartido gigantesco, con la pandemia, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, también hay que reconocer que para poder armar un partido, la orgánica interna tiene que estar muy sólida, ¿cachai? Porque en el fondo es un tremendo desafío. Imagínate, cuando uno ya forma un partido ya legalmente, tenéis que tener sede, no sé, gente contratada, de rendiciones, contabilidad, razón social. Es dedicarle la vida, en el fondo. Y por ahora yo diría que la orgánica no estaba para nada preparada como para asumir un desafío de ese tipo. ¿Sí? Entonces fue como, bueno, asumamos lo que es así, estamos en un contexto más súper complejo, posterguémoslo, ya veremos si lo retomamos y cuándo, y volquémonos al proceso constitucional. No solamente a las elecciones, sino que también al proceso ya cuando, una vez pasadas las elecciones, que ya estén los candidatos y candidatas elegidos, digamos, podemos hacer muchas cosas con ellos, podemos aportarles con insumos culturales de cultura, ¿cachai? Uno de nuestros grandes objetivos es que los derechos culturales estén garantizados en la nueva Constitución. Ese es como un objetivo simbólico, pero concreto, en el fondo, que en la Constitución chilena no menciona la cultura, y queremos que esté. Entonces, y ahí Fuerza Cultural tiene mucho que decir, porque probablemente no va a ser el caballito de batalla de ningún partido, de ningún movimiento, de ningún gremio, pero sí de Fuerza Cultural. Entonces podemos de alguna manera como un poco motivar que eso esté en tabla, digamos, y que ojalá se logre. Sebastián Milos, bueno,
agradecerte estos minutos y agradecerte doblemente porque sé que estás como muy ocupado, estás como entre la campaña, tu propio trabajo, el mismo movimiento y que, bueno, obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que quiera. Y de hecho vas a quedar a pantalla completa. Vale. ¿Estoy en pantalla completa? Parece que no, ¿sí? Ah, ya. Y yo te veo a ti completo. Bueno, a ver. Y justo estamos en este cambio, un poco de cambio de rumbo, ¿no es cierto? Ahora, es un cambio de rumbo como, yo diría, muy positivo. Yo creo que es una buena decisión la que estamos tomando. Difícil. O sea, Fuerza Cultural ya no es un partido en formación. Ya no va a tomar ese rumbo. Se va a fortalecer como un movimiento político-cultural, que lo que quiere es que la cultura aporte a este nuevo Chile que se está construyendo, que esté ahí presente, que esté monitoreando, proponiendo, ¿no es cierto?, en las discusiones esté presente. En general está bastante como ignorada la cultura en general en las decisiones. Entonces queremos que haya mayor representatividad de la gente que, no solamente trabajadores de la cultura ni artistas, sino que gente que crea que la cultura es como el pilar de la sociedad, ¿ya? Entonces, llamo a un llamado abierto a todas y todos quienes crean eso, que la cultura tiene que tener mucho más fuerza, que se sumen a Fuerza Cultural, que participen. Tenemos muchas instancias de participación que esas se van a mantener tal cual y queremos fortalecerlas. Yo estoy en 78 grupos WhatsApp de Fuerza Cultural, ya, porque tenemos No, ¡qué horror! No, una pesadilla. No se lo deseo a nadie, pero en el fondo son todas las comisiones de trabajo, que hay de muchas comisiones de trabajo, desde financiamiento hasta, no sé, redes sociales, comisión de pensamiento, comisión de educación, etcétera, etcétera. Y además hay círculos temáticos, que es bien interesante, que es una figura que, yo no digo que hayamos inventado nosotros, mucho menos, pero es una figura muy abierta, muy como inclusiva, porque en el fondo si alguien se inscribe en Fuerza Cultural y dice, ¿sabes qué? Me gustaría que hubiera un círculo temático, por decir algo, ¿qué puede ser? Avistamiento de aves, por decirlo, cualquier cosa. Listo, se crea el círculo temático y ya está. Y esa persona invita a los que quieran sumarse al círculo temático de avistamiento de aves. ¿Sí? Entonces puede haber 2 personas, o una incluso, pero ya de dos personas hacia arriba ya se arma un círculo, y por lo tanto pueden proponer cosas, no se les pide propuestas políticas, ni mucho menos de avistamiento de aves, pero desde ahí pueden surgir propuestas, pueden surgir intereses, pueden surgir invitaciones, pueden surgir, no sé, pues, charlas. Entonces, y Fuerza Cultural tiene como todas las herramientas a disposición de estos círculos y comisiones para hacer conversatorios, talleres, charlas, etc. Entonces, en el fondo es como que el que quiere participar siempre va a encontrar como su espacio, porque si no lo encuentra, lo puede incluso hasta crear, ¿ya? Eso es así 100%, y gente que se ha sumado hace 2 semanas ya está a cargo de algún círculo, etc. Así que eso, invitarlos a conocer Fuerza Cultural, fuerzacultural.cl, que todavía se van a encontrar muchas partes que dice somos partido en formación y todo eso. No he tenido el segundo, que yo estoy a cargo de la página, de actualizarlo, pero ya creo que ya pronto va a estar cambiado el lenguaje. Y nada, pues entonces, y a toda esa gente que en algún minuto dijo, oye, me gustaría ser parte de Fuerza Cultural, pero no me voy a meter porque no quiero vincularme a un partido, bueno, es un buen momento, porque en este minuto vamos a hacer más movimiento que partido. Eso. El presidente de Fuerza Cultural y hemos llegado a un acuerdo que es el invitado con el fondo más increíble de todos, porque el fondo con los discos se te ve increíble, Sebastián. Se te ve increíble. Me calzó la cara, eso me había corrido. Pero se ve increíble. Bueno, Sebastián Milos, quien amablemente ha conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Sebastián, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Sigamos conversando, yo creo que ojalá hablar, no sé, post elecciones podríamos también ver qué pasó con todo esto. Así que me encantaría. Tendremos nuestra reunión para analizar. Vale. Oye, bueno, muchas gracias y nada, pues ojalá, que bueno que existan estos espacios también. Además veo este libro, Fuerza, ahí está bueno, parece como
En los Parece límites de cuestión la de fuerza. cultural. Derechos humanos también. Por eso. Sebastián, muchísimas gracias. Y a quienes nos están viendo, gracias. Y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl o nuestras redes sociales. Nos vemos. Fuerzacultural.cl también. También. Nos vemos. Chao.